tal, queridos hermanos? Feliz 2024, feliz inicio de año. Les estamos saludando desde Hope Media Honduras en tu programa En Esto Creemos. Una nueva oportunidad para aprender de la Biblia, para comenzar un caminar con Jesús. Así que deseamos todas las bendiciones para ti. Esta noche estoy acompañado, y no solamente esta noche, este nuevo año estoy muy bien acompañado y dispuesto a seguir aprendiendo de la palabra del Señor con mi amigo el pastor Samir Sarmiento. Pastor, feliz año. ¿Cómo está usted? Muy bien, Jorge, qué grato poder estar nuevamente al inicio de este año y poder compartir más acerca de la palabra de Dios con nuestros amigos que están conectados a través de el enlace de las diferentes redes sociales de Hot Media Honduras. Bueno, aunque siempre, y es lo que ocupa la mayor parte del tiempo, abundamos en el estudio de la palabra, yo quisiera saber, pastor, cómo la pasó en ese cierre de año, qué nuevos planes tiene para este 2024. Bien, fue algo agradable, lo pasamos en familia, ¿verdad? Es un tiempo muy especial y podemos decir un poco nostálgico para nosotros la Navidad, ya que el año pasado tristemente mi padre murió el 23 de diciembre, ¿verdad? Así que Hay muchas personas que tienen ese ¿verdad? sentimiento, ¿verdad? Más de recordar porque Claro. siempre compartíamos esas fechas juntos como familia, pero pudimos disfrutar al lado de mi madre, ¿verdad? Y poder pasar tanto las fiestas navideñas como también las de Año Nuevo juntos en familia. Algunos planes, pastor, personalmente, y me interesan más los planes espirituales que tiene el pastor Samir para este 2024 y que los quiera compartir con la audiencia de En Esto Creemos. Bien, hay muchos planes, ¿verdad? Cada día es poder crecer en lo que es la relación con Dios, poder también aprender, ¿verdad? Más acerca de nuestros hermanos en las diferentes iglesias debido a la responsabilidad que la iglesia nos ha dado para poder ejercer dentro del liderazgo. Nos toca visitar diferentes congregaciones y queremos llegar a conocer toda la hermandad de nuestra asociación y poder así compartir con ellos esos momentos especiales y algunos programas que serán de sorpresa para todas las iglesias de nuestra asociación y que creo que tú también, como parte del liderazgo de una de las iglesias de nuestro campo, podrás conocer y compartir también. Bueno, estamos queriendo ver esos programas, les esperamos y particularmente, pastor, yo quiero incentivar a nuestra audiencia a que haga el año bíblico. O sea, nos hemos tomado estos minutos de arranque del programa, porque es el primer programa del año, y este es el momento en que comiences a leer la Biblia. Yo me propongo, pastor, cada año leer la Biblia en una versión diferente. El año pasado lo hicimos en la Nueva Traducción Viviente, me encantó esa versión. Este año pienso hacerlo y ya arrancamos con la versión RVC, Reina Valera Contemporánea, y incentivo a las personas. Hay que leer la Biblia todos los días. Claro que sí, es fundamental y usted dirá cómo lo logro. Usted puede leer 3 capítulos diarios y el sábado o el domingo 5 capítulos, ¿verdad? Que tiene más tiempo. Es una media para poder concluir con todos los libros de la Biblia en el transcurso de los 12 meses y 365 días, Jorge. Bueno, pastor, ahora vamos al estudio que hemos destinado para hoy. Hemos llegado a la quinta creencia de las 28 creencias de los adventistas del séptimo día, siempre dentro de la doctrina de Dios, la primera doctrina, y queremos orar y dentro de este incentivo a que usted estudie la Biblia, yo particularmente el método que he tomado hace algunos años es 2 capítulos o 3 del Antiguo, 1 del Nuevo. Me gusta ese método, pero no lo hago sin orar. Sí. Porque necesito que el Espíritu Santo abra mi mente. Creo que antes de poder orar, Jorge, invitar también a nuestros amigos, aquellos que se conectan con nosotros cada mes, ¿verdad? A través de este programa, a compartir el enlace. Que este año nos podamos proponer cada mes poder compartir enlace a 1, para 2, que llegue 3, el mensaje a más para personas. que se pueda compartir a amigos que tanto de nuestro núcleo familiar como de nuestro núcleo laboral, ¿verdad? O aún para los jóvenes y aquellos que se enlazan también a su nivel universitario o colegial. Muy bien, vamos a orar, pastor. Usted acompáñenos donde esté
para que el Espíritu Santo, que es de quien vamos a estudiar en esta noche, dirija todo el estudio. Pastor. Amén. Claro que sí. Oremos. Señor y Padre, gracias por la oportunidad que nos das de poder abrir una vez más tu santa palabra. Al inicio de este año, Señor, queremos tocar un mensaje especial y es sobre tu Santo Espíritu. Señor, queremos suplicarte que seas tú a través de ese Espíritu Santo quien nos dirija y que al compartirlo pueda ser entendido, Señor, no como nosotros deseamos, sino conforme a tu voluntad. Acompáñanos a lo largo del programa en Jesús. Amén. Pastor, me gustaría dar un pequeño contexto para aquellos televidentes que de repente no tuvieron el seguimiento del programa el año pasado, de cómo hemos llegado a este tema, el estudio del Espíritu Santo. En la primera edición de este programa hablamos acerca de la Biblia, porque necesitábamos encontrar la base para poder creer en ese libro, que es de donde se desprenden todas nuestras creencias. Luego estudiamos la deidad. La deidad. Que según el estudio y según lo que dice la Biblia, lo que afirma la Biblia, está compuesta por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ya estudiamos en otro programa al Padre y en otro programa al Hijo. Hoy estudiamos esa tercera persona de la deidad, el Espíritu Santo. Nosotros los nombramos de esa manera porque así nos ayuda la Biblia. Claro que sí. Pero son seres tan grandes que realmente en el universo es difícil describirlos. Yo le voy a hacer una pregunta y me gustaría ya comenzar a la luz de la Biblia. ¿Quién es el Espíritu Santo? Bien, ya tú hiciste una breve introducción, ¿verdad?, sobre la persona del Espíritu Santo y lo tenemos que llamar como persona. Esa es la primera afirmación dentro del estudio. Sí, el Espíritu Santo es una persona. Es una persona, ¿verdad? Y cuando nosotros, para poder iniciar, es interesante cómo el Espíritu Santo inspira. Sabemos cuando hablamos de la Biblia que toda escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Y el Espíritu Santo fue ese medio de inspiración que guió a los profetas para poder escribir este sagrado libro. Tenemos que remontarnos al libro del Génesis, porque en el Génesis encontramos ese primer encuentro, ¿verdad?, con el Espíritu Santo. Usted dice, hay que comenzar por el principio. Por el principio, claro, ¿verdad? Génesis capítulo 1, versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Ya desde el inicio de la creación y desde el inicio de este libro sagrado aparece el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Ahora, pastor, mantengo mi pregunta. ¿Quién es el Espíritu Santo? Usted me dice, aparece desde el inicio de la creación, pero ¿quién es él? Bien, como mencionábamos, es esa persona, parte de la deidad del triuno, como lo hemos mencionado en ocasiones anteriores, y que ahora lo vamos a conocer más íntimamente, esa persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene cualidades y características humanas, muy bien, ¿verdad? Tiene esa distinción que nos caracteriza como seres humanos o como personas, ¿verdad? Claro, cuando nosotros hablamos del Espíritu en el contexto humano, ¿verdad? Hablamos, pensamos o podemos creer que es algo etéreo, ¿verdad? Algo, un vapor, una sombra, ¿verdad? Una energía, ¿verdad? Entonces, algunos lo describen así. Hay algunos que tienen ese credo, que es una energía. Pero vamos a ver a la luz de la Biblia, que la Biblia nos cuenta otra cosa. Claro. Usted fuera de cámaras me hacía una comparación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento que me gustaría que la abordara. Sí, porque a lo largo del Antiguo Testamento, Jorge, podemos nosotros encontrar y nos habla solo de Dios y de Jehová, mencionado en diferentes a través Jehová es digamos, el nombre que se le da a Dios. Bueno, Dios toma varios nombres dependiendo que quiere resaltar una característica, ¿no? Jehová Samá, Sebaot, etc. Pero Jehová, que de hecho nosotros lo pronunciamos de cierta manera, pero en el hebreo no hay vocales. No hay vocales, es impronunciable. Realmente cuando Moisés le dice, ¿cuál es tu nombre? Si me preguntan cuál es tu nombre, ¿verdad? Al momento del llamado de Moisés, Dios le dijo, mira, diles que yo soy el que soy.
¿verdad? No te voy a complicar con mi nombre porque no lo vas a poder pronunciar. Es impronunciable, incomprendido, a tal punto, como tú lo dices, que está formado. Los hebreos, ¿verdad? Lo forman por las consonantes y en la expresión de esas consonantes sale Yahvé, Jehová, O sea, ¿verdad? para que nos lo entiendan nuestros televidentes, ¿no? Originalmente usted lee la Biblia traducida al español. Sí. Pero en los escritos originales, me corrige si estoy equivocado, aparece YH o el equivalente a esas letras en español, ¿no? YHWH. Sí. Eso no tiene vocales. Entonces, la tradición le fue asignando una pronunciación, agregando las vocales E y A, hasta que se escuche Jehová. Claro. Bueno, pastor. Pero, contestando tal vez la interrogante que tú habías dicho, ¿cómo a lo largo de la Biblia encontramos y podemos ver que realmente el Espíritu Santo es la persona que dijimos al inicio? Isaías capítulo 6, si vamos a Isaías capítulo 6, muy bien, encontramos las palabras del profeta Isaías, versículo 8 y 9. Isaías 6, 8 y 9. 8 y 9. ¿Lo puedes leer, por favor? Con gusto, pastor. Dice así: después oí la voz del Señor que dijo: ¿a quién enviaré y quién irá de nuestra parte? Entonces respondí: aquí estoy, envíame a mí. Y dijo: ve y dile a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved bien y no comprendáis. Ok, vemos aquí que Jehová, el Señor, ¿verdad? Dios habla con el profeta y le da instrucciones dirigidas. Aquí claramente Dios que está hablando al profeta. Al profeta. Muy Ahora bien. vámonos a Hechos capítulo 28, versículo 25 y 26. Muy bien. Y podemos encontrar las mismas palabras, pero mira lo que dice el apóstol Pablo, lo leo. ¿Lo tienes? Sí. Y como estaba en desacuerdo entre sí y ya se iban, Pablo les dijo: bien habló el Espíritu Santo por el profeta Isaías a nuestros padres. Ve a este pueblo y diles: de oído oiréis y no entenderéis, y mirando veréis y no percibiréis. O sea, pastor, que la conclusión a la que podríamos llegar es que Isaías dice: Jehová habló. Jehová habló. Luego Pablo, en su exposición dice: el Espíritu Santo habló. Correcto. Entonces, si hacemos un símil, si Jehová habló y el Espíritu Santo habló, el Espíritu Santo es Jehová, el Espíritu Santo es Dios. Así es, eso es lo que nos muestra la palabra de Dios, ¿verdad? Cómo esa persona realmente jugó un papel muy importante a lo largo de la historia de los patriarcas, como también de la formación y consolidación del pueblo de Dios o Israel, ¿verdad? En ese momento. Me gustaría aportar en el cierre de esta pregunta, donde le hemos puesto, ¿verdad? ¿Quién es el Espíritu Santo? Una comparación similar a la que usted planteó en este momento, que me parece buenísima. Jeremías capítulo 31. Okay. Jeremías capítulo 31. Y ahí ustedes van a poder buscar en los versículos del 31 al 33. Jeremías 31, versículos del 31 al 33. ¿Pastor? Sí, dice: vienen días, dice el Señor. Ahí lo vamos a recalcar, ¿verdad? Okay. ¿Quién dice en el Antiguo Testamento? Dice el Señor, dice Jehová. el Señor. Muy bien. En que haré un nuevo pacto con la casa de Jacob y de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui un esposo para ellos. Este es el pacto que haré con Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley en sus mentes, las escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. No tenemos dudas que aquí habla Jehová. Jehová. Ahora, miren qué interesante lo que dice Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Me gusta el sonido cuando uno está en la iglesia y empieza a escuchar las hojas de la Biblia, ¿no? Me gusta mucho. Pastor, si nos hace el favor, Hebreos capítulo 10, versículos 15 y 16. Versículos 15 y 16 dice: también el Espíritu Santo atestigua, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y los grabaré en sus mentes. Haciendo referencia al versículo de Jeremías. Al versículo de Jeremías. La primera conclusión en el cierre de este primer segmento:
el Espíritu Santo es Dios. Es Dios. Y tendríamos más referencias bíblicas, Sí. pero queremos indagar en otros aspectos. Y voy a dejar las preguntas planteadas antes del corte de este segmento, pastor. ¿Cuál es la naturaleza del Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo es Dios, y usted planteó, hay gente que lo ve como algo etéreo, porque el Espíritu Santo, ¿no? Ha de ser como una luz, como una energía, como el viento. Claro. ¿Cuál es la naturaleza del Espíritu Santo? ¿Cuáles son las funciones del Espíritu Santo dentro del plan de salvación? ¿Y por qué en algún momento fue enviado a esta tierra como lo hizo Jesús en su momento? Bueno, ojalá que nos ajuste el tiempo. Pero sin duda, da curiosidad saber Claro esto que de la sí. Biblia. Muy bien, vamos a nuestro primer corte dentro del programa En Esto Creemos. Así que usted quédese con nosotros. Vamos a escuchar las opiniones de la gente en la calle acerca de quienes piensan que es el Espíritu Santo. Volvemos con más de En Esto Creemos. Sí, bueno, como la palabra de Dios dice, el Espíritu Santo es el Consolador. Es Dios en nosotros quien nos guía, quien nos instruye, quien nos redarguye de todo pecado. Es nuestro guía prácticamente en este camino. Jesús pagó por nuestros pecados y ciertamente está en el reino de los cielos preparando morada para nosotros. Pero ha enviado a su Espíritu Santo, para que esté con nosotros como un sello, como una marca, para que sepamos que somos hijos de Dios. Sí, sé, pero no sabría cómo explicar. Sí he escuchado sobre el Espíritu Santo, que es el consolador que Jesús nos dejó para consolarnos. Ah, sí, claro que sí he escuchado. Sí, claro que sí, 100%. Muy bien, venimos de regreso. Me encanta escuchar las diferentes opiniones, muy variado. Y de hecho la percepción de los temas anteriores, podríamos decir que hay una percepción generalizada de quién es el Padre y quién es el Hijo en el mundo cristiano. Pero con el Espíritu Con Santo, el Espíritu Santo varía. podemos ver las respuestas, escucharlas, No solamente perdón. en las diferentes denominaciones, Sí. sino aún dentro de la misma denominación, a veces hay discusión del Espíritu Santo. Por eso estamos estudiando la Biblia. Claro que sí. Pastor, ¿cuál es la naturaleza del Espíritu Santo? Bien, vamos con la Biblia a tratar ¿Qué de le parece con la responder, Biblia? ¿verdad? Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Uno de los primeros textos que quisiera compartir con nuestros amigos y hermanos dice: porque ¿quién de los hombres conoce lo íntimo del hombre, sino el espíritu del hombre, que está en él? Así también nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. O sea, aquí me habla de que, y reafirma, ¿no?, que el Espíritu Santo es parte de la esencia y es una persona de ese ser al que llamamos Dios. Claro. Pero también hace referencia al tema espiritual, es decir, hay una naturaleza espiritual, valga la redundancia, del Espíritu Santo. Hay más versículos que nos amplían un poco más este concepto. Claro que pastor. sí, Lucas capítulo 4, si vamos ahí, versículo 14, tal vez lo puedes leer, Jorge. Con gusto. Lucas 4, 14. Lucas capítulo 4, versículo 14, dice de la siguiente manera: y Jesús volvió a Galilea, lleno del poder del Espíritu, y su fama se difundió por toda la región. Aquí me da otro elemento que dentro de la naturaleza de ese ser es un ser poderoso, me dice acá. Y miramos cómo está conectado con Dios Padre, conectado con Dios Hijo, ¿verdad? Hay una unidad de esos tres seres, ¿verdad? Que son Dios. Sí, ¿verdad? y lo vemos, quizás no hemos citado el versículo, pero lo citamos en ocasiones anteriores. Esa unidad, cómo se ve reflejada en la creación, hagamos, Correcto. cómo se ve reflejada en el bautismo de Jesús bautizándose, el Padre diciendo: este es mi Hijo amado,
y el Espíritu Santo que toma forma de paloma y desciende, cada vez que hay un acontecimiento realmente trascendental en el universo, ellos tres están juntos. Ah, sí, sí. Siempre están juntos y están dispuestos a apoyar y trabajar, ¿verdad?, en beneficio de la humanidad. Sí. ¿Verdad? Que eso es lo más importante. Pero quisiera terminar con una cita más, Jorge. Muy bien. Romanos capítulo 15, para poder esclarecer más ampliamente este punto, esta pregunta. Capítulo 15, sí, versículo 30. Muy bien. Dice de la siguiente manera, Romanos 15:30. Pero os ruego, hermanos, por el Señor, nuestro Jesucristo, y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Okay. Aquí ya hay dentro de la naturaleza, y me acuerdo que está esa pregunta dentro de la fe de Jesús, ¿cuál es la naturaleza de Dios? Y nos lleva al versículo de las cartas de Juan, Dios es amor. Pero aquí también dice, por el amor del Espíritu. O sea que la naturaleza del Espíritu también es amor. Es amor. Y esto concuerda con lo que venimos diciendo, que aunque son tres seres, tres personas, son uno en propósito, son uno en esencia, porque los tres son poderosos, los tres son amor, son uno, comparten estas características. Podemos ver además que hay una relación, ¿verdad? Un ser fantasmal, si podíamos decir, un espíritu como el viento, no tendría sentimientos, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo, podemos describir que hay un elemento esencial, que ama, que se relaciona con Jesús, que se relaciona con Dios el Padre, ¿verdad? Entonces hay un contacto constante, ¿verdad? Y hay un sentimiento, ¿verdad? Hay características como podríamos tener nosotros como seres humanos. Miren, siempre es peligroso, y lo voy a plantear, pastor, fiel al pensamiento que tengo cada vez que estoy aquí, donde trato de explicar las cosas como si yo estuviera del otro lado. Posiblemente la pregunta que me estaría haciendo yo, viendo este programa, en el sillón de mi casa, ya sea en mi celular o en el televisor, me gustaría que me dijeran, bueno, pero en conclusión, ¿el Espíritu Santo tiene un cuerpo o no tiene un cuerpo? Realmente es bien complejo tratar de explicar cada detalle y característica de la naturaleza de Dios, porque la Biblia dice, a Dios nadie le ha visto jamás. Pero sí la Biblia nos da ciertas pautas. Dice, en primer lugar, que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, y la sierva del Señor dice que esa imagen y semejanza no solamente fue en el carácter, sino de manera física también. Pero no te preocupes porque, porque en una de las preguntas que vamos a contestar, ¿verdad?, nos daremos cuenta y trataremos de entender esa curiosidad que acabas de mencionar. Claro, y queremos aclarar, no ajustaría un programa de 24 horas, ni años, para describir cabalmente la naturaleza de Dios, porque aún cuando lo lleguemos a conocer en persona, tendremos la eternidad para conocerlo. Así es. Es algo muy amplio, pero vamos a dar lo que dice la Biblia. Claro que sí. Pastor, una nueva pregunta, junto con este tema de la naturaleza. El Espíritu Santo, nosotros vemos que entra en una parte más activa dentro de la historia de la humanidad, si lo puedo decir así. Siempre ha estado activo. Siempre. Pero lo vemos en el registro bíblico mucho más activo posterior a un evento en particular, que es la ascensión de Cristo. Pareciera ser como que la historia bíblica divide cuál de estos tres personajes está a la cabeza del proyecto de la salvación en una parte determinada de la historia. Me voy a dar a entender. Pareciera ser en el Antiguo Testamento que quien está más activo es Dios el Padre. Dios el Padre. ¿No? Sí. Luego comienzan los evangelios y parece ser que la persona más activa, por ser la más cercana, es Jesús. Y después de que Jesús asciende, y antes de irse, le va avisando a los discípulos, y ya lo vamos a ver, que vendría al mando del proyecto la tercera persona de la deidad, que es el Espíritu Santo, y hay muchos de sus, vamos a decir, de sus colegas de profesión, teólogos, que opinan que el libro de Hechos no debería llamarse solo Hechos,
Hechos de los Apóstoles. Eso es, porque se llama Hechos de los Apóstoles, Sí. sino que, bueno, mejor díganlo usted que es propio de su profesión. Sí, claro, se debería de llamar Hechos del Espíritu. Sí, yo lo he escuchado Sí. así. Y estoy de acuerdo, porque dicen, ahí el protagonista no es Pablo, no es Pedro, es el Espíritu Es Santo el que va Espíritu guiando la Santo. obra hasta el final con Apocalipsis, que el Espíritu le da esa revelación a Juan. Pastor, ¿para qué es enviado el Espíritu Santo? Vemos que el Padre hizo una obra liberadora con el pueblo de Israel. Vemos que Jesús hace una obra liberadora espiritual, pero el Espíritu Santo, ¿qué función tiene en el plan de salvación? Bien, la Biblia trata de contestarnos también esa interrogante. Si vamos al libro de Juan, en el capítulo 14, Muy bien. Juan capítulo 14, y voy a hacer este comentario. Aquí Jesús, hay algo en las empresas que se llama el descriptor de puestos. Sí. Da como la descripción de puesto de quien está a cargo ahora, el Espíritu sí, Santo. Muy claro. bien. Mira lo que dice el versículo 16. Y yo rogaré al Padre, oye bien lo Muy que bien. tú estás diciendo, describe al Padre, para que os dé otro consolador que esté con vosotros siempre. Ya la palabra con que lo define determina una buena parte de la función. El consolador, en el original, el paracleto, El ¿no? Paracletos, correcto. Pastor, amplíame un poco más esa palabra original, porque a veces en el idioma original se pierden algunas cosas del significado. Da un contexto y un sentido de estar al lado de un compañero. Eso significa Es paracletos. paracleto, A la ¿verdad? par, A la compañero. par, compañero. Se usaba mucho en las guerras. Los soldados cuando romanos iban, ¿verdad? Se mencionaba, vas a ir con un paracleto, Ah, muy que bien. era el como- compañero, Como dicen en la policía, mi pareja. la pareja, correcto. Interesante. Correcto, No ¿verdad? no sabía eso. Sí, Me sí, gusta sí. ese dato. Entonces, esa palabra hace esa referencia. O sea, este va a luchar con vos a la par. A la par. Y es algo importante que, mira lo que dice el texto, ¿verdad? Volviendo a tomar, Muy dice bien. otro consolador. Ah, muy bien. La palabra Sí, otro. otro ¿Y consolador. cuál fue el primero entonces? Ahí estaba Jesús. Jesús, el ¿verdad? consolador, claro. que sí. Entonces, si vemos, dice otro igual a él. Sí, es Comprende. como que, bueno, salvando las diferencias, ¿no? Pero tratando de que lo entendamos mejor. Como que usted tiene su equipo y se le va el jugador estrella. Se le va el jugador Entonces, estrella. ¿qué vamos a hacer ahora sin el que mete todos los goles? Pero tranquilo, que viene otro que es igual a mí. Exactamente. No hay problema. Entonces Jesús no podía enviar a otro que fuera diferente a él. Eso es, ¿verdad? Aquellos que somos tal vez fan del fútbol, ¿verdad? Pongamos que... Tratando de hacer comparaciones tratando para de hacer más para entendible. ser más entendible, como que un equipo donde juega uno de los mejores jugadores ahorita, ¿verdad? No se quiso meter a problemas. No con me cuál quise sería, meter. ¿verdad? Pero que sea sustituido por Jorge Altamirano o por Samir Sarmiento. Casi lo mismo. Casi. Pero, ¿verdad? No hay una comparación. Entonces, cuando nosotros vemos Jesús promete a alguien, y aquí contestamos, Jorge, la interrogante que tal vez tú mencionabas del otro lado. Sí. Porque Jesús, ¿por qué no Jesús se quedó? ¿Por qué Jesús no continuó? Porque buena pregunta. Jesús se había humanizado. Era ser humano. O sea, cuando dice se había humanizado es, él vino a esta tierra, tomó forma humana, nace. y esa forma humana la tendrá por la eternidad, por eternidad. decisión propia, ¿no? Exactamente, Pero- entonces lo limita, Claro. ¿verdad? Lo limita. Y el mismo versículo, en la última parte dice, para que esté con vosotros siempre, Claro. ¿verdad? Claro, muy bien. Entonces, Jesús está con nosotros y sigue siendo omnipresente, pero a través del Espíritu Santo. claro que sí, ¿verdad? Entonces, era necesario realmente que la promesa que Jesús hace de ese consolador fuera real. Bueno, y hay un sinfín de funciones que yo solo las voy a citar para que usted la vaya a buscar a la Biblia. Vamos a buscar un par de textos más, pero es que si hablamos de las funciones del Espíritu Santo, la Biblia dice, llegará a convencer al mundo de pecado. O sea, cuando nosotros decimos, uy, me está remordiendo la conciencia, pareciera como que nosotros nos atribuimos sentirnos mal, pero es que ni para eso. El Espíritu Santo es el que nos convence, no estás haciendo lo correcto. No es un tema de conciencia. También la Biblia dice que el Espíritu Santo guía a la iglesia con los dones espirituales. Y también cambia el carácter de la persona con el fruto del Espíritu. Entonces, realmente,
yo plantearía la pregunta, si no tengo el Espíritu Santo en mi vida, ¿qué tengo? Estoy totalmente vacío. Pastor, un versículo más de este tema de las funciones del Espíritu Claro Santo. que sí. Para poder cerrar esta sección, quisiera dejarle el versículo 26 del mismo capítulo 14, donde nos dice, pero el Consolador, ya lo describe quién sería, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Los tres, ¿no? Los tres, correcto. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. ¿Usted ha experimentado eso? Que el Espíritu Santo le recuerde la palabra del Señor en algún momento en particular de su vida. Claro que sí. Hace poco hablaba con un par de compañeros pastores y les mencionaba, a veces cuando uno predica el sábado, normalmente le piden la lectura, los signos, el título del mensaje. Y creo que en 2, 3 ocasiones de mi ministerio, puedo mencionarlo, me he sentido impresionado a cambiar el mensaje al momento de estar en el púlpito. Fíjese que yo he experimentado esto de repente al hablar con una persona que ocupa un consejo, y yo aún no he pasado a la etapa de estar casado, pero me ha tocado hablar con una persona que está sufriendo un tema de divorcio. Y entonces yo he dicho, Señor, yo me siento incapaz de poder brindar un consejo de algo que yo no he experimentado. Pero aunque no dé un consejo del tema matrimonial, Dios ha puesto versículos de consolación, de esperanza en mí en ese momento. Y yo le agradezco al Señor. Hoy en la mañana justamente escribía un nuevo tema, pastor, y me gustó cómo el Espíritu Santo me trajo a mi mente versículos relacionados con lo que estaba estudiando. Entonces, si usted quiere aprender más de la Biblia o entenderle a la Biblia, o que tu ministerio se potencie, necesitas al Espíritu Santo. Creo que por esa razón, uno de los consejos, creo que como pastores compartimos con nuestros hermanos, cada vez que abrimos la Biblia, tenemos que pedir la dirección del Espíritu Santo. Porque fue el mismo Espíritu que inspiró a los profetas para escribirla. Ese mismo Espíritu tiene que ser el que nos ayude a entenderla, no como nosotros quisiéramos entender, sino como el propósito y el ideal que él tenía al momento de ser escrita. Muy bien, hay que orar para que el Espíritu Santo llegue a nuestra vida. Así específicamente, Señor, deme su Espíritu Santo. Amén. Vamos a una pausa musical. También la música el Espíritu Santo la usa. Y en este momento nuestra hermana Ani Matamoros tiene un canto hermoso. Y luego vamos a tener ese segmento tan gustado, el primer segmento del año, de el aporte del espíritu de profecía con el pastor Adán Ramos. Y cuando hablamos del espíritu de profecía, hablamos de que también fue el Espíritu Santo quien guió a la sierva del Señor para escribir y darnos instrucciones de parte de Dios para este tiempo actual. Así que vamos con estos segmentos. Seguimos. Quédate con Hope Media Honduras en el programa En Esto Creemos. Que seas mi voz, que seas la suave brisa en la tempestad, que seas mi voz, aun cuando ya no tengo nada
heridas de amor, veo tu gracia que me beta como soy. Veo tu misericordia, tu obra en la cruz, veo tus manos clavadas, tu sangre Jesús, veo la tumba vacía, tus heridas de amor, veo tu gracia que me beta como soy. Si mis pies se mantienen en la roca más firme, no hay tormenta ni mareas que me puedan derribar. Si mis pies se mantienen en la roca más firme, no hay montañas ni valles que me puedan alejar. Si mis pies se mantienen en la roca más firme, no hay tormenta ni mareas que me puedan derribar. Si mis pies se mantienen en la roca más firme, no hay montañas ni valles que me puedan alejar. Veo tu misericordia, tu obra en la cruz, veo tus manos clavadas, tu sangre Jesús, veo la tumba vacía, tus heridas de amor, veo tu gracia que me beta como soy. Veo tu misericordia, tu obra en la cruz, veo tus manos clavadas, tu sangre Jesús, veo la tumba vacía, tus heridas de amor, veo tu gracia que me beta como soy. Muy bien, amigos, después de disfrutar esta hermosa alabanza, tengo el gusto de compartir en este nuevo año con el pastor Adán Ramos. Pastor, feliz año, qué Feliz gusto año verle. nuevo. Claro que sí, Juanrito. Pastor, estamos hablando de un tema delicioso, de un tema que nos nutre espiritualmente, justamente, ¿no? Porque esa parte espiritual debe ser nutrida con el Espíritu. Y hay algo también dentro del espíritu de profecía, la sierva del Señor, que aporta a este estudio. Así que me gustaría que usted lo pudiera compartir con nosotros. Sí, quiero compartir dos citas, pero antes de compartir las citas, me parece que este tema no es cualquier tema. No. Para mí es uno de los temas más importantes y transversales del cristianismo, porque negar la misma existencia o la función del Espíritu Santo nos hace cometer el pecado imperdonable, porque Jesús dijo, cualquier pecado le será perdonado a los hombres. Oiga bien, cualquier pecado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Uf, qué tremendo. O sea, por eso decía, es un tema muy delicado, no es un tema simplemente superficial, Sí. es un tema realmente profundo, porque, o sea, pecar contra el Espíritu Santo es prácticamente cometer el pecado imperdonable. ¿Y quién quiere cometer ese pecado? Yo recuerdo, y ahora usted que lo menciona, la primera vez que a mí me tocó predicar fuera del país, la primera vez, iba en la carretera, ¿no? Y miré un rótulo grande en la carretera que decía, no es uno, ni son tres, solo son dos. Eso decía, haciendo referencia a la deidad. Y lo hablábamos con el pastor y lo miramos en la opinión urbana, cómo hay muchas personas, y creo que por eso vale la pena tomarnos unos minutitos para esto, que niegan que el Espíritu Santo sea Dios. Lo identifican como una fuerza, como una energía, pero no lo consideran Dios. Hemos visto algunos versículos, pero usted también tiene algunos aportes que afirman esto, ¿no? Sí, de hecho sí, claro, y también hay muchos textos bíblicos, algunos que no han mencionado ustedes, que si en el momento tenemos el espacio lo voy a mencionar también. Pero permítame primero mencionar acerca de lo que dice o lo que escribió Elena G. de White con respecto al Espíritu Santo, porque muchos piensan que también Elena G. de White no creía en el Espíritu Santo, y es totalmente diferente. Ella sí creía en el Espíritu Santo. Yo quiero hacer la pregunta, pastor. Por aquellos hermanos que de repente lo han escuchado por algún hermanito que dice tener nueva luz, inclusive algún ministro, categóricamente,
¿La iglesia adventista cree que el Espíritu Santo es Dios? Por supuesto que sí. Muy bien. Claro pero que sí. pero O es sea, que es importante que o sea, lo diga usted porque usted es, digamos que en nuestro país, en Honduras, el presidente de la Unión Adventista del Séptimo Día. Entonces, que lo diga la autoridad, que nosotros creemos que es una autoridad delegada por Dios, es importante escucharlo. Sí, solo que esta no es la autoridad ni de un hombre, ni de un consejo, ni de una junta. Eso Es la es. autoridad de la palabra de Sí. Dios. Entonces, la palabra de Dios, y acuérdate que cuando nace la iglesia adventista, los pioneros lo primero que hicieron es hacer de la Biblia su única guía, como lo dijo Sola Martín- escritura, ¿no? como lo dijo Martín Lutero, la sola Sola escritura. escritura. Entonces, si la Biblia tiene el aval de la Biblia, la iglesia adventista lo va a aceptar. Así es. Entonces, esta es una doctrina transversal que no debe ser tomada en menos. No debe ser tomada en menos. Entonces, muchos dicen, no, que al principio los pioneros de la iglesia eran arrianos. Bueno, tal vez algunos no entienden ese término. Arriano, ¿no? sí. Viene de arrio. Una De persona arrio, de- que comenzó a negar la existencia de Jesús, la existencia del Espíritu Santo, y decía, no, solo hay uno y es el Padre. No existe el Hijo, no existe el Espíritu Santo. De ahí viene el término arriano. Pero en realidad, los pioneros no eran arrianos. Hubieron algunos pioneros que fueron arrianos, pero no todos los pioneros, algunos. Jaime White, Hay que recordar porque- que venían de distintas Claro que denominaciones, sí. el adventismo, ¿no? Así es, así es. Pero Elena G. de White nunca, porque Elena G. de White, su trasfondo era de la iglesia metodista. Y la Sí. iglesia metodista sí creía en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Es correcto. Pero veamos lo que ella escribió. Tengo un par de citas nada más. Una de ellas se encuentra en manuscritos, en la página, el tomo 20 y la página 324. Ella escribió, el Espíritu Santo es el consolador. Usted lo había mencionado hace poco, en Sí, un texto sí, sí. bíblico. En el nombre de Cristo. Él personifica a Cristo. Él personifica. ¿Qué significa personificar? Que es de una persona. Sí. Personifica a Cristo. Sin embargo, es una personalidad distinta. O sea, es categórico. así es es. categórico No- el párrafo, ¿no? no es la misma persona. No es la misma. Personifica, o sea, en otras palabras, viene a hacer un trabajo que Cristo ya no está haciendo. ¿Por qué no lo está haciendo? Ustedes también lo mencionaron en un comentario anterior, porque Él no podía estar en todos lados. Y eso lo confirma ella en la otra cita que yo tengo aquí con ustedes, Muy bien. donde ella dice lo siguiente. Aquí tengo la cita. Estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. Por lo tanto, convenía a sus discípulos que se fuese al Padre y que enviase al Espíritu como su sucesor en la tierra. Deseo está? a todas las gentes, Ajá. capítulo 73, página 638. O sea, Cristo, al tomar voluntariamente la humanidad, recuerde, este fue un tema que ustedes ya discutieron antes también, Sí. que Cristo, al hacerse hombre, Sí. o sea, no dejó de ser Dios, pero se hizo de lo hombre. Al hacerse hombre, eso le tomó ciertas limitantes. Ya no podía estar en todos lados. Entonces, necesitaba ahora que alguien que sí podía estar en todos lados simultáneamente pudiese suplirle y encargarle la tarea de conducir los destinos de esta tierra. Qué Por lo tanto, el verdadero y único representante de Cristo en esta tierra se llama Espíritu Santo. No es ninguna persona, no es una organización, es el Espíritu Santo. Él es el único y verdadero representante de Cristo en esta tierra. Ahora, ¿por qué tanta confusión con respecto al Espíritu? Eso vale la pena aclararlo, Sí. sí. ¿Por qué tanta confusión? Aparte, pastor, a mí se me viene a la mente citas donde para qué los autores bíblicos nombrarían a una persona, a una energía, en la Gran Comisión, Mateo 28, 19, 20, donde hay que bautizar en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. No tendría sentido. Y luego Pablo, en las salutaciones de sus cartas, menciona a estas tres personas de la deidad también. Es correcto. Entonces, tal vez yo pienso que la confusión viene por el mismo nombre, por la palabra espíritu. Porque la palabra espíritu, si lo vemos en los diferentes idiomas, por ejemplo, vamos al hebreo, se usa la palabra ruaj, ruaj, para referirse al espíritu de Dios, o sea, al Espíritu Santo. En griego se usa la palabra Neuma, ¿no? neuma, Correcto. de donde viene la De palabra aire. de neumático. Ajá, ¿verdad? sí, De ahí viene la correcto. palabra neumático. Y espíritus, de latín, espíritus, ¿verdad? Que se refiere al Espíritu Santo. Entonces, esa misma palabra
pudiese crear cierta confusión. Entonces dicen, no, sí, eso es aire, entonces el Espíritu Santo es aire. Es lo que decía el pastor Samir, ¿no? Que pareciera ser algo etéreo, algo Sí, que no... entonces, si fuera así, como tú decías, ¿por qué se le va a encargar una tarea? Claro. ¿Cómo yo le voy a encargar una tarea? ¿Cómo va a dirigir los designios del desarrollo de la obra en esta tierra? Claro. Ahora, ustedes mencionaban también, le estaba atento del comentario que hacían sobre Hechos de los Apóstoles, y fíjense que acá, con respecto a eso, encontré, déjeme ver acá si lo encuentro. ¿Usted en su estudio personal acerca de este tema del Espíritu Santo había encontrado algún párrafo, algún comentario sobre esto? Sí, pero no es un comentario bíblico, y voy a una historia bíblica. Ajá. ¿Ustedes recuerdan cuando Ananías y Zafira Sí. hicieron una promesa, ¿verdad? De entregar De entregar su herencia? Eso está en Hechos. de lo que capítulo habían 5. vendido, Sí, ¿no? exactamente, lo que habían vendido. Pero cuando ya miraron que la suma era fuerte, pues dijeron, no, ¿sabes qué? Oye, creo que cometimos un error. Mejor solo demos una parte del dinero y el resto queremos dar con nosotros. Al final nadie se va a dar cuenta. Que el pecado en sí no era que dieran una parte del dinero, sino tratar de engañar, como Claro. decir, este es todo el dinero. Y esa mentira fue el pecado, ¿no? Al final, la mentira es por qué prometieron algo que no querían cumplir. Eso es. Porque al final, si ellos dijeron, no vamos a dar nada porque tengo que dar algo. Si yo quiero, no doy nada. Al Claro, final, era voluntario. la propiedad era de ellos. Claro. Pero vean ustedes cómo Pedro, cuando ellos hacen esto, el Espíritu Santo le dice a Pedro, mira, esto hicieron esta trampa. O sea, ¿cómo un aire, una fuerza, va a darle información a Pedro? Claro. O sea, el aire no habla. La energía no me puede comunicar nada. Pero el correcto. Espíritu Santo, y no solamente es esto, también, bueno, por eso hablábamos de los hechos del Espíritu Santo. Así es correcto. Cuando Pedro es guiado, también donde Cornelio, a través del Espíritu Santo, Así ¿no? es. Y que le dice, mire, el Espíritu me trajo aquí contigo a través de aquel sueño que tuve del manto, ¿no? Correcto, por eso es que el Espíritu Santo dirige la obra. O sea, Dirige. no simplemente está como una fuerza, no, Él está dirigiendo la obra. Y mire lo que sucede. Pedro le dice, Hechos 5, 3 y 4. Sí. Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo? Ahí está claro. Ananías le mintió al Espíritu Santo. Y luego sigue hablando Pedro. Y sustrajeras del producto de la venta de la heredad, reteniéndola, ¿no te quedaba para ti? Y vendida, ¿no estaba ya en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Así que este pasaje con claridad nos muestra Categórico, que el Espíritu categórico. Santo es Dios. Primero Claro. dice, mentiste al Espíritu Santo. Y luego reafirma, no, le mentiste a Dios. Entonces Así es. ahí está claro. Entonces, el Espíritu Santo no es una fuerza. Realmente es Dios obrando en el corazón de los hombres. ¿Para qué? Ustedes también lo mencionaron en Hechos 14. Es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, ¿por qué se da la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Qué es en sí la blasfemia? La blasfemia es cuando el corazón se endurece y ya no prestamos oído al Espíritu Santo. Estamos absortos en nuestros delitos, en nuestros pecados, que ya no sentimos la necesidad de un arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos va a convencer de justicia y de pecado. Es que es muy delicado ese punto. Si yo niego al Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el encargado de crear en mí ese arrepentimiento, entonces si yo lo niego, ¿cómo me voy a arrepentir? El Exacto. pecado imperdonable, ¿no? Y entonces, como no me voy a arrepentir y pecado que no se confiesa y uno no se arrepiente, pues no puede ser perdonado. Entonces, en ese sentido es que hemos cometido el pecado imperdonable al pecar contra el Espíritu Santo, porque ya el Espíritu Santo no puede obrar en nosotros. Entonces, por eso yo decía, este tema realmente es un tema muy, pero muy delicado. Sí. Y hay muchas corrientes de gente que quiere traer nueva luz y quiere, no, ahora sí, estas cosas no las enseñan. No, es que la Biblia está clara. Y negar la existencia de Dios y negar la influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es prácticamente cometer el pecado y la blasfemia contra el Espíritu Santo. Le hago una última pregunta, pastor. Yo sé que este segmento de repente nos ha durado un poco más de lo común, ¿no? Pero, ¿qué debería hacer un hermano de la iglesia adventista, un dirigente, ante un mensaje de nueva luz que empiece a tomar fuerza en su iglesia local? ¿Qué debería hacer? ¿Cómo actuar? Miren, yo creo que los espacios que se dan, tanto en este espacio de Hub Media como en las iglesias, es estudiar y estudiar. Estudiar la Biblia, estudiar lo que dice el consejo del Espíritu de Profecía, porque ahí va a estar nuestra salvaguardia. Y luego confrontar. Nosotros no podemos dejar
que esta raíz crezca. Si uno mira que una raíz mala está creciendo, hay que arrancarla rápido. Me pasó un caso casualmente acá en una de las iglesias aquí en la capital, porque esto no es nuevo. Esto No. de negar la existencia del Espíritu Santo no es nada nuevo. Y esto sucedió hace algunos años atrás. Yo estaba en una iglesia aquí en la ciudad y de repente estábamos en un repaso de la cartilla de escuela sabática y de repente una persona salió con esa nueva luz, ¿verdad? Que el Espíritu Santo no existe. ¿Y usted estaba ahí presente? Yo estaba presente, pero sabes que yo no hice mayor cosa. Se levantaron todos los hermanos, ¿verdad? Y cada uno comenzó a dar su argumento, ¿verdad? Que aquella persona mejor se quedó calladita y se levantó y se fue. Se fue de la iglesia. Los mismos hermanos estaban conscientes y tenían sus argumentos, pero tenemos que estudiar. Nosotros no podemos dejar que solamente el pastor estudie, que solo los líderes, que solo aquellos que son los maestros de escuela sabática y los demás no. Si nosotros no estudiamos, ¿qué nos va a recordar el Espíritu Santo? Ustedes lo dijeron hace poco, que el Espíritu Santo nos va a recordar, pero ¿nos va a recordar qué? Lo que hemos estudiado. Y si Claro. no hemos estudiado, Claro. ¿qué nos va a recordar? Entonces, hay que estudiar para poder hacer frente y refutar con algún argumento bíblico, ¿verdad? ¿Cuáles son los fundamentos por los cuales nosotros creemos que el Espíritu Santo es Dios, es una persona, no es una fuerza, sino es Dios actuando en el corazón de las personas? Pastor, muchísimas gracias. La verdad es que disfrutamos estudiar del que nos enseña las verdades acerca de Dios, el Espíritu Santo. Pastor, que Dios le bendiga. Que Dios les bendiga a ustedes también. Muy bien, amigos, continuamos y ahora tenemos otra voz autorizada, la opinión del experto con este tema del Espíritu Santo. Seguimos en tu programa En Esto Creo. El cuadro de la deidad no estaría completo sin la tercera persona que lo conforma, el Espíritu Santo. Mucho se ha dicho con relación a este tema. Algunos dicen que es un poder, otros que es una fuerza. Algunos incluso han negado su existencia. Como es de costumbre, en este programa, a través del foco de las Escrituras, responderemos a una pregunta. ¿Quién es el Espíritu Santo? Desde el principio, queremos dejar claro que el Espíritu Santo no es una fuerza, no es un poder, es una persona. Analicemos más de cerca, a través de las Escrituras, la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dirige a la iglesia, según Hechos 15. El Espíritu Santo aconseja, según San Juan 16. El Espíritu Santo contiende, según Génesis 6. El Espíritu Santo enseña, según Lucas 12. Y el Espíritu Santo convence, según Juan 16. El Espíritu Santo es también el resultado de la promesa que Jesús hizo al declarar: y si yo me voy, vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo, según San Juan 16:7. El Espíritu Santo vendría con un propósito especial, una misión para la iglesia. El Espíritu Santo vendría a llenar el corazón de cada creyente, a dar dones y talentos a su iglesia, a llevar adelante la obra, a traer la presencia de Cristo al corazón de cada miembro de la iglesia, así como también convencerlos de pecado. El Espíritu Santo no se puede ver, pero sí se puede sentir. Él quiere realizar una obra maravillosa en el corazón de cada ser humano, incluyendo también el tuyo. Dale hoy la oportunidad al Espíritu Santo de realizar una obra regeneradora y transformadora en tu corazón. El Espíritu Santo también es Dios, porque en esto creemos. Muy bien, estamos de vuelta en un programa que ha sido rico en contenido, pastor. Por ahí escuchábamos al pastor Vázquez dándonos un aporte más en este tema. Y ahora yo le consulto a usted, pastor, en el cierre del estudio del Espíritu Santo. Gran aporte del pastor Adán también. Muy ¿no? bueno, muy bueno. Pastor, ya escuchamos que el Espíritu Santo es Dios. ¿Y quién no quiere tener la presencia de Dios en su vida? Claro. Y más que ahora es la parte, vamos a decirlo así, activa de la deidad en esta tierra al ascender Cristo. ¿Cómo recibo el Espíritu Santo? ¿Qué necesito? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cómo le hago? Ok, bueno, mira que quisiera tomar un contexto para poder darte la respuesta completa. Juan capítulo 16,
Juan capítulo 16, versículo 7, nos dice, sin embargo, os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, pero al irme os lo enviaré. Aquí vemos que el Señor promete enviarnos al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que, a los discípulos en ese momento, para poderlo recibir, porque había una tristeza en ellos. Claro. Jesús les acababa de decir, miren, me voy. Sí. Y ahora vamos al momento en cuando Jesús asciende. Hechos capítulo 1, versículo 8, un texto muy conocido, tal vez lo puedes leer, por favor. Con gusto, pastor. Hechos 1:8 dice así: pero recibiréis el poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Imagínate, Jesús les promete y le dice, miren, a ustedes les conviene que yo me vaya. Y al momento de la ascensión, ese momento les dice, miren, cuando venga sobre vosotros el Espíritu, van a recibir poder. Me gusta esa palabra en griego, solo aportar, que hace algunos años lo leí, dunamis, ¿no? De dinamita. De dinamita, ¿verdad? Esa fuerza que iba a haber. Y lo vemos concretado 10 días después de la ascensión de Jesús. Claro. El día del Pentecostés. Y lo encontramos en Hechos capítulo 2, versículo 4. Mire. Dice así: todos quedaron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía que hablasen. Podemos ver que esos hombres, los discípulos, pasaron en el aposento alto durante 10 días orando juntos. Que ahí hay parte de los requisitos para recibir el Espíritu Santo. Para poder. La oración, la unidad en la iglesia, ¿no? La unidad, ¿verdad? Recordemos algo, ¿verdad? De acuerdo a lo que hemos podido aprender de las Escrituras, esa solicitud debe de ser una solicitud grupal. No es que tú la pides, yo no la pido. Si vamos a hacer la obra de Dios. O sea, derrama el Espíritu Santo sobre tu iglesia. Sobre la iglesia, ¿verdad? Y después podemos ver que cuando el Espíritu viene, ocurre algo sorprendente en ese grupo de hombres y mujeres. Empiezan a hablar en los diferentes idiomas, ¿verdad? Sí. Empiezan a tener hacer cosas extraordinarias. Eran personas para ordinarias y el Espíritu Santo los vuelven extraordinarios a un punto, pastor. Yo le preguntaría, solo deme el título, su mejor sermón, que usted dice, este sermón yo lo recuerdo. Bien, el mejor sermón fue Dios es amor. Dios es amor, sí, ese es su mejor sermón. Sí. No sé si se lo he escuchado, voy a estar pendiente. Voy a estar pendiente. Lo que quiero decir es que Pedro no era distinguido por ser un gran orador, sí, pero un hombre con poca educación, quizás no con el talento de la oratoria, en su sermón se bautizan 5,000 personas, o sea, el poder del Espíritu Santo, ¿no? Bueno, 3,000. Perdón, es cierto, sí, 3,000, en un sermón después, y y después hubo otra conversión de 4 y otra de 5, ¿verdad? Cierto, Entonces, cierto. para poderlo hacer. Pero el mismo Pedro en ese sermón determina, y aquí llega la respuesta a tu pregunta, cómo recibir el don del Espíritu Santo. El mismo Pedro, al concluir el sermón, mira lo que dice. Versículo 37 del capítulo 2 de Hechos. Capítulo 2, versículo 37. 37 y 38. Dice, y al oír esto, se dolieron de corazón. ¿Ok? Eso lo había hecho el Espíritu Santo. Exactamente. Y le preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Estamos hablando de personas que no conocían al Señor, que no eran parte de los discípulos, se sienten impactados y conmovidos con el sermón de Pedro, y Pedro les contesta, verso 38, arrepentíos y sean bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, uno de los requisitos fundamentales, Jorge, que aquí encontramos para poder recibir el don del Espíritu Santo es primero haber recibido a Cristo Jesús a través de nuestro bautismo. Arrepentirse y bautizarse. Bautizarse. ¿Por qué?
Porque Jesús y el Espíritu son uno mismo, lo hemos hablado. Son uno mismo en esencia, aunque son personas diferentes. Bueno, en propósito, sí. De repente el propósito que tenían que salvar a la humanidad, claro, ¿verdad? Y entonces necesitamos primero tener esa conexión y aceptación de Jesús como nuestro Salvador para que el Espíritu Santo también nos pueda utilizar. Pastor, ¿verdad? sus conclusiones de este estudio maravilloso. A lo largo del estudio es difícil, como lo mencionamos repetidas veces durante este programa, poder dar todo lo que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero una de las cosas fundamentales es que lo tenemos a nuestro lado constantemente. Amén. Si nosotros a través del estudio de la palabra podemos pedir que Él nos inspire, nos llene, Él también en los momentos más difíciles, nos va a inspirar para recordar esos pensamientos bíblicos. Yo siempre pongo, tú me preguntaste del mejor sermón, ese sermón hace referencia de Dios como Padre. ¿Por qué? Porque cuando uno predica sin ser padre, lo prediqué el sábado siguiente del nacimiento de mi primera hija. Porque es fácil decir... Su perspectiva cambió. Sí, exactamente. Cambiamos del concepto de Dios. Y trato de dar este ejemplo porque estamos cerrando en la parte de Dios. Ya hablamos de la deidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y cómo ese ser nos mantiene, está activo en nuestra vida, como nosotros como padres a nuestros hijos. Estamos dispuestos a desvelarnos, a cualquier hora a la bebé se levantaba llorando, nos despertábamos para estar pendientes si estaba bien colocada, bien acostada, ¿verdad? Entonces, eso me hizo escribir ese sermón. Y por eso siempre que lo predico yo recuerdo ese momento porque me impacta saber el ministerio si podría decir el ministerio que Dios tiene para con nosotros como seres humanos, ¿verdad? Claro. Entonces, quisiera compartirlos con los hermanos y los amigos que nos han acompañado a lo largo de este programa. No dudemos la obra que el Espíritu Santo puede hacer a través de nosotros, pero para que Él logre hacer ese trabajo, tenemos que estar conectados con Él a través del estudio de la palabra. Muy bien, queridos amigos, gracias por habernos acompañado en tu programa En Esto Creemos. Quiero dejarles alguna reseña de lo que hemos visto en el estudio del Espíritu Santo. En primer lugar, recordemos, el Espíritu Santo es Dios. Es parte de esa deidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Las funciones del Espíritu Santo es convencernos de pecado, nutrir de dones a la iglesia, llenarnos del fruto del Espíritu Santo y también ser nuestro consolador, nuestro paracletos, nuestro compañero en este gran conflicto, en la guerra contra el pecado. La naturaleza del Espíritu Santo, la Biblia lo dice, que es de amor, es de poder, nutre nuestra vida espiritual. Y si queremos recibir el Espíritu Santo, debemos arrepentirnos y bautizarnos. Y de esa manera el Señor va a potenciar nuestra vida y nuestros ministerios. Pastor, vamos a cerrar con una oración. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias porque hemos podido compartir este estudio con nuestros amigos. Que ese Santo Espíritu siga haciendo la obra en nuestros corazones y en nuestras vidas. Y Señor, que podamos tan solo ser instrumento en tus manos poderosas. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, les esperamos el próximo mes en una nueva edición de tu programa En Esto Creemos.